Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ana, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Y voy a arrancar con la segunda parte de factores que podemos tener en cuenta al momento de analizar un libro. Me encanta hablar sobre esto, me recontradivierte, puede ser un cuento, una novela, lo que sea. Dejo en algún espacio del video de la página los 5 tips que dejé en otro video y ahora voy a hablar de otros 5. Obviamente son un montón de aspectos los que podemos tener en cuenta al analizar un libro y al analizar una lectura y mucho más en profundidad, ¿no? Esto es un video de YouTube que estoy hablando así. Si veo que les copa, puedo hacer un video como que trate un poco más en profundidad los aspectos, pero esto es como, bueno, a ver, quiero analizar un libro, ¿cómo hago? Como algo más express, por así decirlo. Punto número 1. Estudiar los recursos de retórica que usa la persona que escribió el libro, ¿no? O ya sea algún personaje o algo. Metáforas, metonimias, analogías. Hay un montón de recursos que se pueden usar al momento de escribir, pequeñas cosas, ¿no? Me parece que Alana Portero, que hice un video reseñando su libro, que lo dejo en algún lado. Si te gustan ese tipo de videos, te invito a que te suscribas al canal, que le des like, que dejes algún comentario. Lo hace muy bien, usa mucha metáfora y mucha analogía al momento de describir personas, sus sensaciones, el barrio. Al momento de describir en general, me parece que hace un muy buen uso de recursos. Vos querés decir que hace frío, bueno, ¿de qué manera decís que hace frío? ¿Decís simplemente que hace frío o usás algún recurso para entender, para hacerle al lector entender el frío que hacía? Cosas, ¿de qué manera podés decir algo? Porque algo se puede decir de muchas formas. Bueno, ¿cómo lo dicen? Después un análisis sobre la voz narradora, que esto a mí me encanta. Es homodiegético, extradiegético, o sea, hay un montón de maneras de analizar la voz narradora, es primera, segunda, tercera. Está escrito como, bueno, yo iba caminando por la calle, ella iba caminando por la calle, caminabas por la calle y tal cosa. O sea, en qué tono, en qué voz, ellos eran, ellos son, está en pasado, en presente, en futuro, en qué tiempo está narrado. También, ¿la voz narradora es parte de la historia o está fuera de la historia? La voz narradora tiene información que nosotros no tenemos, la voz narradora tiene la misma información que tenemos nosotros, la voz narradora es otro personaje, la voz narradora es la protagonista de la historia. Hay un montón de factores para analizar de quién está hablando, sobre todo si tiene o no tiene información, porque eso también es importante incluso al momento de escribir. Sabe todo de todos, tiene el foco puesto en uno de los personajes pero no en otro. Sabe lo que están pensando todos, sabe, bueno, qué tanta información tiene la voz narradora y en qué tiempo narra y tiene algún modo de comunicarse en especial. Eso puedo hacer un video aparte y explicar los distintos tipos de voz narradora, porque es algo que me encanta, que lo estudié en la facultad, que me gusta tenerlo en cuenta cuando escribo. Y me parece que es súper interesante y que es más que narrador omnisciente y no sé qué, como que hay una clasificación que es bastante más grande. Así que si les llega a interesar que hable sobre eso específicamente, me encantaría que me dejaran en los comentarios y yo con todo el amor de mi vida hago un video sobre eso porque me fascina. ¿Cuál es el conflicto principal de la historia y cómo se resuelve, cómo se lleva a cabo, cómo se narra? El conflicto es algo que pertenece al mundo del personaje, al mundo interno del personaje, es algo que le atraviesa al personaje directamente o es un factor externo, es una tormenta que derrumbó no sé qué cosa. O sea, ¿en dónde está puesto el conflicto? ¿Es algo que se resuelve, que no se resuelve? ¿Cómo se va manejando a lo largo del relato? Hay momentos en los que el conflicto se abre y hay caminos como que llevan para otro lado y después retomás. Por ejemplo, Haruki Murakami hace eso. A mí me gusta, como que estás leyendo por ahí algún libro y va con un camino y de golpe te abre una vertiente que a veces no va a ningún lado. Me ha pasado con Nadie me verá llorar, no es de Murakami. Al sur de la frontera, al oeste del sol, algo así.
me acuerdo que había como, no me acuerdo bien cuál era el otro conflicto, pero estaba así como hablando de la piba que había tenido una historia, que habían tirado las cenizas de no sé qué, no sé cuánto, y se abre como un camino en un momento de, no recuerdo mucho porque lo leí hace un tiempo, que algo, una estafa, algo económico, algo que tenía que ver con, no sé si el suegro o algo así, que era una cuestión económica, un negocio que le había ofrecido, algo así. Y a mí me había quedado como ese negocio familiar o algo así que había mencionado, y después vuelve a la historia y eso se disuelve. Entonces ese tipo de cosas también están interesantes, como está centrado en el conflicto, está centrado en eso, o se abren caminos alternativos, hay conflictos en los laterales, o sea, todo lo que refiere a eso está súper interesante también, tener en cuenta al momento de analizar la lectura. Bueno, acá también me acuerdo de Murakami, de un montón de libros. El desenlace. Es un final abierto, es un final en el que todo... si no me quedó ninguna pregunta, me quedó todo súper claro. Hay un montón de cosas que pasan. El otro día también hablando sobre Alana Portero. Uy, siempre menciono este libro porque lo tengo muy fresco. Lo leí hace una semana, me encantó y siento que puedo analizar un montón de cosas sobre ese libro. Entonces, ¿cómo es el final? Hay un salto temporal grande que, bueno, y así, hoy en día estoy casado con no sé quién, o sea, ¿y qué pasó en el medio? ¿Y qué pasó con tu ex? ¿Y cómo es que tenés hijos si no habías tenido? O sea, ese tipo de cosas, como todo lo que se había mencionado se resuelve. Volviendo a Murakami tiene un montón esto de que te deja ahí como el final. Samantha Schweblin también lo ha hecho, o sea, hay finales en los que todo cierra y hay finales en los que te quedas como que... así que, bueno, esto también me encantaría, primero, también hacer un video aparte de esto. En lo personal, a mí me encantan los finales abiertos, porque yo tengo como una especie de visión de que nunca sabemos qué va a pasar y nunca sabemos cuál es el final real sobre algo, porque, no sé, estás narrando la historia con un vínculo y ese vínculo, ponele, bueno, pasó algo, no, listo, y cortamos, y no lo vi nunca más. Pero vos qué sabes el día de mañana si no te lo cruzás por la calle, así, y volviste, no voy a eso, pero cruzás por la calle y te das cuenta que hace una cosa que vos nunca hubieses pensado, como que siento que no existen los finales, o nunca sabemos cuándo es el final 100% de algo. Entonces yo tengo como esa visión también para los libros, no sé si tiene que cerrar todo perfecto, porque en la vida no cierra todo perfecto siempre. O sea, hay muchísimos grises y muchísimos caminos que se abren y el desenlace se termina dando en otra perspectiva. Como que a mí me gustan los libros en el que el final no termina bueno y comieron perdices chimpún. No, porque no suele ser así en la vida en general. Entonces, bueno, no sé, a mí me gusta. Me gusta el final abierto, me gusta como... Siento también que hace un poco partícipe a la persona lectora el hecho de, y para mí termina así, no, para mí termina así, para mí se murió, no, para mí se quedó ciego, no, para mí se mudó de ciudad. Y está bueno también, eso me parece que hace que cada uno le ponga como lo que le gusta, qué sé yo. A mí me gusta, pero sé que hay gente que detesta el final abierto, a mí me gusta. Y bueno, me gustaría saber qué opinan ustedes sobre los desenlaces en general. ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? El último también análisis que viene un poco de la mano de todo lo que veníamos hablando es considerar la propia interpretación, ¿no? Porque en definitiva, bueno, analizamos todo esto, pero lo lindo de la literatura es que no tiene por qué haber como, no, esto es por esto y no hay otra interpretación, es esta. Eso me pasó en la facultad, en la materia de poesía, con una docente que me hizo analizar, teníamos que analizar poesías, qué sé yo analicé una de Silvia Plath, en la que para mí la protagonista se moría, y aparte tenía sentido, no es que la piba iba caminando por la calle feliz y se murió, no, o sea, estaba en un hospital, había toda una situación, y bueno, tenía que explicar. Y me acuerdo que la docente me desaprobó y me dijo, entre otras cosas, me dijo, además no se muere. Bueno, para mí sí, o sea, acá nos ponemos las dos porque ¿quién sos para decirle a otro
cómo es la historia. O sea, a menos que seas el autor o la autora y que... No, el final, acá la única interpretación es la que yo escribí. La que yo escribí es esto. Bueno, entonces hacer un manifiesto, no sé, la literatura justamente es eso. Como, bueno, para mí acá quiso decir esto, para mí acá quiso transmitir lo otro. Nunca sabés lo que le está pasando por la cabeza a la persona que está escribiendo, el contexto en que lo está escribiendo. Por más análisis que hagas, vos podés analizar, y quizás está hablando del primo. ¿Qué sabes? Del primo, de la prima, no, esta historia en realidad me la contaron, yo ni idea, me pareció interesante para hacer una historia. No lo sabemos, podemos jugar con información que tenemos y que creemos tener en realidad, pero no lo sabemos. Entonces, justamente lo que siempre digo de los clubes de lectura es... Está bueno escuchar la voz de otras personas, porque por ahí algo que para vos era, no me acuerdo ahora con qué libro era, que algunas dijimos, no, pero ese era el hermano, no, pero para mí había un personaje masculino que algunos dimos por sentado, no sé, que era el hermano, otros dieron por sentado que era, qué sé yo, el amante, y se genera un debate re interesante, porque después buscando en el libro, decís, pero claro, en ningún momento dice nada de cómo para cada persona salió disparado para otro lado, y qué sé yo, si es el hermano, es el amante, o quizás era el hermano que era el amante, o sea, no lo sabemos, o era un vecino y flasheamos toda cualquiera, no importa, tu interpretación cuenta. Entonces está bueno decir, bueno, para mí es esto, porque no, decir, no, acá habla de esto, no hay duda, se terminó, a menos que esté relatándonos un hecho histórico, que sea algo, incluso acá podemos debatir sobre lo que es no ficción. Bueno, te está relatando un hecho, qué sé yo, están hablando sobre un choque, pero bueno, también vas a tener la realidad del que manejaba el colectivo, la realidad del que manejaba la moto, la realidad del peatón que estaba cruzando la calle. O sea, no sé hasta qué punto podemos hablar de una verdad sola si en los conflictos en general no suele haber una sola verdad. Entonces, bueno, qué sé yo. Me parece que está buenísimo que cada uno tenga la posibilidad, que es lo que da la literatura, de linkearlo con lo que le pinta y con lo que lo linkea, porque no es una elección, vos lo linkeás con eso porque lo linkeás, punto, ¿qué vas a hacer? Entonces, valorar y bancar la propia interpretación, ¿no? Obviamente no ser súper obtuso de no, pero fíjate que no habla de esto, no habla de esto y bueno, no tiene nada que ver. Pero bueno, es tu propia interpretación. Entonces, está bueno que sea parte del análisis y bueno, es un ejercicio divertido de hacer. Si tienen algo más para agregar o si les gustaría que hablara de algo en especial sobre estas cosas, a mí me fascina. Todo lo que es análisis me fascina. Disfrutaba mucho en la facultad cuando estudiaba toda esa parte, me encantó. Aprendí un montón y bueno, si les interesa puedo hacer más videos hablando de esto porque a mí me apasiona. Así que bueno, gracias por llegar hasta acá. Le pueden dar like al video, pueden seguirme en Instagram o en TikTok como Haciendo Novela. Y bueno, los y las espero en un próximo video. Gracias por estar del otro lado y que tengan un hermoso día. Adiós.